Hay muchas estructuras químicas que tienen resonancia. Vamos a utilizar el carbonato como un ejemplo. Empezamos, tenemos el carbón con el átomo central y hay 3 oxígenos alrededor. Vamos a determinar la cantidad de electrones de valencia. Entonces, el carbón se encuentra aquí en la tabla periódica, por lo tanto, trae 1, 2, 3, 4 electrones. Entonces, tenemos 4 electrones del carbón más 3 oxígenos. Cada oxígeno, por su posición en la tabla periódica, trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia. Y la carga 2 negativa indica que hay 2 electrones adicionales en el compuesto. Entonces, este nos da un total de 24 electrones de valencia con que podemos hacer nuestra estructura. Entonces, ya tenemos 2, 4, 6 electrones en los enlaces. Vamos a agregar más electrones no enlazados a los átomos no centrales hasta que tienen su octeto lleno. Entonces, al oxígeno voy a agregar otros electrones a cada oxígeno. Y aquí he utilizado 8 por 3, todos los 24 electrones. Pero el pobre carbono en el centro no tiene su octeto lleno. Entonces, yo voy a formar un enlace múltiple para que el carbono tiene su octeto lleno. Entonces, este me da siguiente estructura. Aquí. Pero no hay ninguna razón poner un enlace doble con el carbono a la izquierda, a la derecha. También puedo formarlo aquí, perdón, en esta posición o en esta posición. Entonces, yo tengo todas esas estructuras y cada estructura tiene la misma energía, la misma estabilidad, cantidad de electrones, la misma número de oxidación, perdón, ¿cómo quiero decir? Número carga formal. Por ejemplo, la carga formal para un oxígeno que tiene 6 electrones no enlazados y un enlace será 6 menos 6 menos 1, es negativo 1. Entonces yo tengo esta carga formal de menos 1. Cada estructura de resonancia tiene 2 oxígenos con carga formal menos 1. Un oxígeno con 4 electrones no enlazados y un doble enlace tiene carga formal 6 menos 4 menos 2 es 0. Y el carbono es 4 menos 0 menos 4 es 0. ¿Okay? Entonces, esas estructuras de resonancia tienen la misma energía, distribución de electrones, enlaces múltiples, bueno, todos los enlaces y carga formal. Okay. Entonces, lo que pasa es que cada estructura puede convertir a cada otra estructura.
Y este resulta como resultado. Entonces, el cambio de una estructura de resonancia a otra resulta en más estabilidad. Bueno, más espacio para los electrones en el enlace pi. Resultando en menos repulsión, electrón-electrón. Y por lo tanto, una estructura más estable. ¿Ok? Pero sabemos que en total, lo que vamos a tener es deslocalización de todos los electrones. Entonces, vamos a tener en realidad deslocalización o es decir, el efecto neto es deslocalización de los electrones en orbital preguntas aquí. Ok. Entonces, básicamente, cuando ustedes están escribiendo una estructura de resonancia, o cuando están escribiendo cualquier estructura de Lewis, y tienen que decidir, ok, yo necesito formar un enlace múltiple, un enlace doble o un enlace triple. Y usted elija aleatoriamente el átomo que va a formar el enlace doble. Este indica que vamos a tener resonancia. Por ejemplo, ok, yo elijo este oxígeno va a formar el enlace múltiple, pero yo elegí este oxígeno aleatoriamente. Otro estudiante puede elegir este oxígeno. Otro estudiante puede elegir este oxígeno. Cada uno es válida. Cuando llegamos a este momento, tenemos como una indicación que esa estructura tiene resonancia. ¿Okay? Porque esos tres estructuras de resonancia son completamente idénticos. Es solo otra como conformación, otra orientación de la misma molécula. Ok, gracias. Con gusto, gracias por la pregunta. ¿Ok? Cuando no hay resonancia, voy a hacer un ejemplo en que no hay resonancia y ese también les va a servir como un repaso de la semana pasada. Profe, Ajá. una pregunta, ¿y cuál de los tres era como el más estable? O sea, de las maneras o todas son todo lo mismo. Todos son iguales. Ok, Ujú. Si uno es más estable del otro, no tenemos resonancia. Tenemos la estructura más estable es la estructura correcta. Cuando en el ejemplo de carbonato tenemos tres estructuras que son equivalentes, ese es cuando tenemos resonancia. Ok, ahora voy a hacer el ejemplo del dióxido de carbono. Ok. El átomo central es el carbono, dos átomos no centrales, y ahora debo calcular la cantidad de electrones de valencia. 4 del carbono, hay 2 oxígenos, cada uno trae 6, es neutro. Entonces yo tengo un total de
16 electrones. Ok. Entonces voy a llenar los oxígenos. Para que cada uno tiene su octeto lleno. Este ha utilizado los 16 electrones de valencia. Y yo noto que el pobre carbono en el centro no tiene su octeto lleno. Entonces, yo voy a formar los siguientes enlaces múltiples, ¿ok? Para llenar el octeto del carbono. ¿Ok? Tengo dos estructuras químicas en que yo tengo la cantidad de electrones correctas. Cada uno contiene 16 electrones de valencia. Yo tengo cada átomo tiene su octeto lleno. Y ahora yo tengo que decidir cuál estructura es mejor. ¿Ok? Entonces, voy a calcular carga formal. Cuando yo tengo un oxígeno con 6 electrones de valencia no enlazados y un solo enlace, este me da una carga formal menos 1. ¿Ok? Cuando yo tengo un oxígeno con un enlace triple y 2 electrones no enlazados, este me da carga formal más 1. Cuando yo tengo un oxígeno con 4 electrones no enlazados y un enlace doble, este me da carga formal igual a 0. Entonces, la estructura arriba, entonces, esta estructura tiene mucha o tiene más carga formal. Entonces, es menos estable. Es peor que la estructura A. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la estructura de dióxido de carbono. Hay una sola opción, porque ambos oxígenos tienen enlaces dobles. ¿Ok? Entonces, esa estructura es la mejor estructura y no tiene resonancia. Profe, una pregunta. Ujú. Ok, digamos, no sé si es una ecuación, pero bueno, el cálculo que usted hace para calcular electrones de valencia, ¿qué lo compone? Es que no estoy muy seguro. Ok, ¿usted tiene una tabla periódica disponible? Sí, Ok, no, busca el carbono. voy, nada más voy a esto porque no tengo el archivo abierto, pero sí lo tengo acá. Ujú. Ok, listo. Si encuentra el carbono, va a Ajá. ver que su cuadro es, a partir del lado izquierdo, puedo contar 1, 2, 3, 4 para llegar al carbono. Ah, ok. Es Ok, por ok. esa razón que yo puedo indicar que el carbono trae 4 carbonos de valencia. Ujú, Después tengo 2 oxígenos. Busco el oxígeno en la tabla periódica sí. y podemos, a partir de la izquierda,
contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros para llegar al oxígeno. Por Ok, eso el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. y lo multiplica por 2 porque es la cantidad de oxígenos. Ujú, porque el dióxido de carbono Ujú. tiene 2 oxígenos. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, profe, lo que hago es sacar la carga formal y si hay una mejor que la otra, no hay resonancia. Correcto. Ok. Profe, Ujú. una pregunta. Digamos, en la primera manera de hacer como la fórmula de Lewis, ahí es el carbón el que está dando los 2 electrones, ¿verdad? O sea, en el enlace, o si tenía esa Ah, duda. bueno, ese es como un borrador, ¿ok? Esa Ujú. estructura no existe en la naturaleza, o al menos no existe por mucho tiempo, tal vez por un femtosegundo aquí o allá. Ese es solo mi borrador para seguir siendo los pasos para formar una estructura de Lewis. Pero sí, si usted quiere decir, ok, esos son los 6 electrones de valencia del oxígeno, aquí en el oxígeno, aquí en el otro oxígeno, entonces esos 2, 4 electrones sí vienen del carbono. No es literalmente así porque este no es la estructura final. En la estructura final, el carbono, sus 4 electrones de valencia, uno se encuentra en cada enlace. En cada guión hay un electrón que viene del carbono. En cada guión hay el otro electrón viene del oxígeno. Entonces el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia, pero después de formar el compuesto, el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Tiene la misma configuración electrónica de un gas noble, que le hace muy estable. Profe, ¿y qué pasa si los dos tienen carga formal? El que tiene menor carga formal es mejor y la carga formal negativa en el elemento con mayor electronegatividad es mejor y carga formal positiva en el elemento con menor electronegatividad. Todo este se encuentra aquí. Esa es como la lista de prioridades. ¿Ok? Ok, vamos a continuar. Lo que podemos notar, que es muy interesante, por ejemplo, esta es una molécula de ozono. Vamos a dibujar su estructura, ¿ok? De Lewis. Primero, bueno, O3. Entonces, vamos a tener oxígeno, es el átomo central y tiene enlaces a otros oxígenos. Okay. Cantidad de electrones de valencia. Hay 3 oxígenos. Cada oxígeno trae 6 electrones de valencia. Entonces tenemos 18 electrones de valencia. Voy a llenar los octetos, la bitumia, de cada oxígeno no central. Okay. Con este solo he utilizado 16 electrones de valencia. Entonces pongo 2 más en el átomo central. Pero este oxígeno en el centro aún solo tiene 6 electrones. Entonces voy a poner un enlace doble. Puedo utilizar este oxígeno o el otro.
tengo que elegir cuál oxígeno va a formar el enlace doble, pero ningún oxígeno tiene una ventaja. Entonces, yo sospecho que esta molécula va a tener resonancia. Entonces, yo tengo dos opciones. Puedo ponerlo así o puedo ponerlo así. I love you. Just that I love you so much. I love you too, honey. You're the best. ¿Ok? Cuando yo hago el cálculo de la carga formal, voy a tener menos aquí y menos allá. Entonces, cada estructura es igual. Perdón, menos y menos. Y para este oxígeno, en el centro, este me da 6 menos 2 menos 3 es positivo 1. Entonces, positivo aquí, positivo aquí. ¿Ok? Entonces, esas dos estructuras son equivalentes. Cada uno tiene la misma energía del otro. Entonces, tenemos resonancia. ¿Ok? Entonces, esperamos, aquí en esta estructura, este enlace sencillo, oxígeno-oxígeno, es 148. ¿Ok? Y este enlace oxígeno-oxígeno, pero es un enlace doble, es 141. Cuando se convierte a otra estructura de resonancia, tenemos este enlace ahora es más corto, 121 picómetros, y ese es más largo, 148 picómetros. Pero lo que encontramos con los experimentos es que en el ozono, el enlace entre cada oxígeno es 128. Algo que no es sencillo, tampoco es doble. Come with me because I want you to be finished. Already. Oh, sweetie, I'm still teaching, okay? No, but then when are you going to finish that? At 11:40. But since I want you to be with me because I love you. I want to Right be there, but can you teach over there? Or over there where I was? No, because you're listening to your teacher, who you should be with right now. Well, just that. Papa doesn't let me get the white paper. It's because it's in your art card. Ok, entonces en total lo que tenemos es deslocalización. Ok, entonces deslocalización resulta en enlaces que son más cortos o que son entre un enlace sencillo y un enlace doble. ¿Ok? Y podemos verlo aquí. En este cuadro. En el caso de benceno, el benceno es un anillo de carbono. Entonces voy a poner un anillo de 6 carbonos, cada uno enlazado a un hidrógeno. Y cada uno enlazado para formar el anillo. Después tenemos enlaces dobles alternados con enlaces sencillos. ¿Okay? Este es mucho para dibujar. Entonces frecuentemente
o siempre en química orgánica, utilizamos un símbolo para que cada vértice es un carbono y cuando el carbono no tiene 4 enlaces a otros elementos, está entendido que hay un hidrógeno. ¿Ok? Entonces, esta estructura puede tener esta resonancia o puede tener esta resonancia. ¿Ok? Lo que hacemos típicamente, en vez de dibujar uno o el otro, es que indicamos la deslocalización con un circulito. ¿Ok? Entonces, ese es el símbolo de benceno. Profe, yo tengo una pregunta un poquito tonta, no sé. Es que el oxígeno tiene símbolo, bueno, número de valencia de 6, ¿verdad? Y Ujú. ahí arriba, cuando igual está como en un enlace, por ejemplo, ellos siguen teniendo 6 porque conservan los 6 puntitos en vez de perder uno al compartir. Ujú. Ok, entonces es porque, sí, entonces cuando el oxígeno forma un enlace sencillo y sigue teniendo 6 electrones no enlazados, está bien si usted piensa en que los 2 electrones del enlace sencillo vienen del otro átomo. Entonces se los da el del centro. Ok, Correcto. Ujú. gracias. Con gusto. Sí, voy a revisar este. Yo pienso que es un error tipográfico de longitud de enlace del carbono-carbono en el benceno. Yo pienso que no es el 128. Ah, ok, gracias. Yo pienso que lo había copiado y pegado y olvidé cambiar el valor. Ok. Es importante recordar para longitud de enlace, siempre hablamos del promedio de longitud de enlace. ¿Por qué? Los átomos y moléculas son dinámicos. Siempre hay estiramiento, doblamiento. Entonces, cada átomo está vibrando. Entonces, la longitud de enlace varía un poquito. ¿Ok? Hablamos del promedio. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un cuadro en que tenemos 4 compuestos: fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. Cada uno con su longitud de enlace y podemos indicar la diferencia en la electronegatividad y el momento dipolar para cada uno. Entonces, aquí podemos notar algunas tendencias. Primero, tenemos en la tendencia del radio iónico o el radio del halógeno. Y este afecta la longitud de enlace.
También vamos a notar que mayor diferencia en electronegatividad resulta en mayor momento dipolar. Que corresponde a más carácter iónico. Todo eso son enlaces covalentes en esos ejemplos, pero el carácter iónico aumenta cuando la diferencia en electronegatividad es mayor. En esta práctica, ustedes van a escribir las estructuras de resonancia de nitrato y de nitrito. Y hay que identificar la carga formal de cada átomo si no es igual a 0. Entonces, indicar carga formal positiva y carga formal negativa. Okay. Una pregunta es ¿cuál ion es más estable? Okay. Entonces, voy a agregarle como un ejemplo, un detalle más. Entonces recordamos que resonancia aumenta la estabilidad de la sustancia.